Buenas, este es el video exposición sobre la unidad 2 de amplificadores de comunicaciones. El grupo está conformado por Verónica Di Cósola, Daniel Salas, César Noguera, Maylek Hernández y mi persona, Mario Armas. Tenemos que la fracción del periodo en que se dice que estos dispositivos amplificadores conducen se mide por el semiángulo θ, que comprende entre 0 y 180 grados. Se comprenden también tres tipos, que son A, B y C. El tipo A, que es cuando θ es igual a 180 grados, el tipo B, cuando θ es igual a 90 grados, y el tipo C, cuando θ es igual a, es menor a 90 grados. Cuando nos referimos al tipo A, cuando θ es igual a 180 grados, esto quiere decir que él conduce siempre. Y bueno, se dice que un amplificador está en tipo A cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada alcanzan valores tales que hacen que la corriente de salida circule a través de todo el periodo de la señal de entrada. Un inconveniente de esta amplificación es que produce una fuerte y constante, digamos que onda de calor. O sea, calienta mucho, lo cual debe ser disipado. En este tipo de amplificador, el elemento activo siempre está en la zona activa si es un BJT, o en saturación si se trata de un MOSFET. El amplificador tipo A es el que menos distorsión produce, sin embargo, también el que tiene menos rendimiento, debido a esta gran producción de calor dicha anteriormente. Este tipo de amplificador posee valores de la resistencia de carga normalizados ya para determinadas aplicaciones. Estas son de 50, 75 y 300 ohmios, aunque la más usada para frecuencias altas es el de 50 ohmios. Este amplificador es muy usado en circuitos de audio y en dispositivos domésticos de alta gama, debido a la gran calidad de audio que produce, ya que es muy lineal y que produce muy poca distorsión. Gracias. Buenas, mi nombre es César Noguera y les voy a hablar sobre el amplificador de clase B. Se denomina amplificador clase B cuando el voltaje de polarización y la máxima amplitud de la señal entrante poseen valores que hacen que la corriente de salida circule durante el semiciclo de la señal de entrada. Es decir, un amplificador de potencia funciona en clase B cuando la polarización de corriente continua deja al transistor casi apagado, de manera que el transistor se enciende cuando a este se le aplica una señal en corriente alterna. Quiere decir entonces que el transistor conducirá corriente solamente para una mitad del ciclo de la señal. Ahora, para obtener una señal de ciclo completo va a ser necesario que utilicemos los transistores, como podemos observar en la figura número 1, para así lograr que cada uno de estos conduzca durante medio ciclo, y al combinar esta operación se obtiene un ciclo completo en la señal de salida. Para el ciclo positivo de la señal de entrada, Q1 conduce y Q2 en corte, y para el ciclo negativo de la señal de entrada, Q2 conduce y Q1 estará en corte. Estos circuitos son denominados en contrafase o push-pull, debido a que una parte del circuito va a empujar la señal de arriba durante una mitad del ciclo, y la otra parte alargará la señal hacia abajo durante la otra mitad del ciclo. En la figura número 2 podemos observar el diagrama de bloques de la señal en contrafase. Aplicando la señal de entrada de corriente alterna, cada mitad estará operando con medio ciclo alterno, con lo que la carga recibirá una señal de ciclo completo de corriente alterna. A continuación, en la figura número 3, observamos un circuito que hemos simulado de un amplificador de clase B o push-pull. Quiere decir que mientras uno de los dos transistores empleados conduce, el otro no lo hará. En la figura número 4 se observa la señal de entrada amarilla y la señal de salida azul en el osciloscopio. El inconveniente que tiene es que la señal de salida se recorta, ya que necesita superar los 0,7 voltios en cada transistor para poder conducir.
La salida será casi igual a la entrada porque este es un seguidor emisor y hemos visto que en los seguidores emisores la ganancia es aproximadamente 1. Por eso la tensión de entrada es casi igual a la de salida. Lo que sí tiene este tipo de amplificador es que gana mucha corriente, que es lo importante en potencia. Los transistores empleados en este circuito push-pull son capaces de entregar la potencia deseada a la carga y la operación clase E de los mismos proporciona una eficiencia mayor que la que es posible con un solo transistor en la clase A, siendo esta eficiencia de un máximo de 78,5%. Gracias. Buenas tardes, me llamo Maylet Hernández y vamos a hablar sobre los amplificadores de clase AB. El clase AB es una mezcla entre la clase A y la clase B. En la clase A, la señal de salida circula todos los periodos, como se muestra acá, la señal está completa. La clase B, la señal de salida solo circula en un semiperiodo y por eso es que solo se encuentran los ciclos positivos, teniendo la clase AB un poco menor que esto y un poco más que esto, truncando el ciclo negativo. Cuando ella pasa del ciclo positivo al ciclo negativo, no posee una linealidad de la señal de salida, por lo tanto, eso se le determina con un nombre especial llamado distorsión de cruce. Esto deriva a que el circuito no proporciona una conmutación exacta, debido a que un transistor está apagado y el otro está encendido en la condición de voltaje cero. Cuando el tipo de amplificador AB es especial para eliminar la distorsión por el cruce de 0 voltios. Cuando se encuentra del ciclo positivo al ciclo negativo, tiene que siempre pasar por esos 0 voltios y posee una eficiencia muy alta, aunque no tan eficiente como el clase B ni tan lineal como el clase A. Funciona cuando la tensión de polarización de la amplitud máxima, la tensión de polarización es esta B sub 0 que se encuentra aquí, paralela a la resistencia de carga. Y la amplitud máxima de la señal de entrada sería esta señal que puede entrar por acá. Y la máxima es el punto mayor donde puede tocar esa señal. Y entre ambas, ya sea la tensión y la señal de entrada, hacen que la corriente de salida, que es I sub 0, que va por esta rama, circule durante menos de un periodo y más de un semiperiodo de la señal de entrada, lo que acabamos de explicar en la diapositiva anterior. Cuando se le introducen señales grandes, él se comporta como un clase B, pero cuando se le introducen señales pequeñas, acá, solamente no presentan distorsiones de cruce. Este amplificador clase AB tiene dos transistores de salida, a diferencia de los de clase B solamente. Tienen una pequeña corriente de polarización fluyendo entre los terminales de la base. Esta sería nuestra rama de la base del primer transistor y esta sería la rama de base del segundo transistor, siendo ellos alimentados por una fuente que sin embargo no es tan elevada como en los de clase A. Estos amplificadores disipan potencia, pero tienen la característica de que cuando no existe la señal de entrada, que es esta que se encuentra acá, la potencia del transistor es cero, pues ambos estarán en cortocircuito. Es como si yo eliminara esto y ahí se ve que estarían en cortocircuito con una ligera polarización, que es esta que tenemos acá legalmente, para nuestro circuito del amplificador clase AB. Estos son diseños de un amplificador clase AB y ellos pueden ser eficientes así como lo son los amplificadores B, pero estos son más ligeros, un poco más eficientes y no generan tanto calor porque un transistor trabaja cuando el otro está en reposo. Por eso se dice que hay un ciclo positivo y un ciclo negativo. Aquí estos punticos en un simulador significan que la corriente va circulando por esta rama, mientras que cuando trabaja el primer transistor, luego se pasa al segundo transistor y por lo tanto el primero queda apagado
y aquí es cuando los punticos circulan por el segundo circuito que está allí cerrado. Cuando existe señal de entrada de disipación de potencia del transistor, se hace significativa y depende de la proporción de recta de carga que se utilice. Aquí la recta de carga que nosotros estaríamos utilizando sería acá, esta línea, donde proyectamos nuestra señal general de entrada a la salida, siendo truncada en el ciclo negativo, y así podemos observar que es un amplificador clase AB. El transistor NPN se polarizará para que conduzca por el semiciclo positivo de la señal a través de la carga. Nosotros sabemos que los transistores tienen que ser NPN y PNP, ya siendo por sus siglas de negativo positivo negativo o positivo negativo positivo, y cuando el transistor NPN, o sea, ellos tienen que ser opuestos, uno NPN y otro PNP, para que cuando el NPN sea polarizado comience a conducir el ciclo positivo, mientras que cuando se haga el PNP trabaje el ciclo negativo. El PNP se polariza para que conduzca cuando la entrada se haga negativa. Esto quiere decir, aquí tenemos el ciclo positivo y el ciclo negativo. Es aplicada la señal de entrada en la base de los transistores. Ella, a su vez, cuando está el NPN, porque la flechita del emisor está hacia afuera, él conduce el ciclo positivo, mientras que el PNP conduce el ciclo negativo. Observada en la salida una señal amplificada con ambos ciclos. Acá a continuación observamos a mayor amplitud, porque si hacemos una evaluación de la señal de entrada, vemos que es amplificada con respecto a la señal de salida porque su amplitud varió. Cuando observamos este tipo de circuitos, vemos ciertas desventajas, que se necesitan de dos fuentes de voltajes distintas para que el circuito funcione correctamente, y posee mayor consumo de potencia y menor rendimiento. A lo largo de este estudio se pudo notar claramente que hay un corte en la fracción de la señal, porque la señal de entrada es una señal sinusoidal normalita, se encuentra con el circuito del amplificador clase AB, que lo estudiamos en el simulador, y luego al salir de ese circuito, su amplitud cambió porque aumentó, por eso amplificó, y hace un poco más de un semiciclo y un poco menos de un ciclo. Por eso es truncado en el ciclo negativo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Salas. Yo les vengo a hablar sobre el amplificador de clase C. Estos amplificadores se caracterizan por tener una alta amplificación y una gran amplificación y una alta eficiencia, y son utilizados principalmente en las aplicaciones de radiofrecuencia, donde se requiere un incremento en el nivel de potencia y no se requiere linealidad entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Estos amplificadores pueden ser modulados en amplitud por inyección de la tensión modulante en la placa, reja o grilla. También son utilizados para amplificar una portadora modulada en frecuencia. En el circuito de la placa, la eficiencia puede ser tan alta como del 85%, pero en la mayoría de los amplificadores se diseñan para operar con una eficiencia del orden más o menos por ahí en el 75%. Debido a que incrementar el rendimiento del 75% al 85% significa un aumento importante en la potencia de reja. Además, grandes eficiencias son obtenidas con elevadas tensiones de placa. Un amplificador clase C, aparte, la reja se polariza por debajo del corte y la corriente de la placa. Circula durante menos de 180 grados. Por cada ciclo de la tensión de excitación de reja, por esto los amplificadores de clase C no son usados en aplicaciones de audio. Debido a que la tensión de salida no es proporcional a la tensión de entrada. Y los pulsos de la placa tendrían una excesiva distorsión. Por eso es que a veces no se recomienda, porque se escucha demasiado feo. Sin embargo,
Un amplificador de clase C puede ser usado en aplicaciones de radiofrecuencia, como lo mencioné anteriormente, si el circuito de la placa es resonante a la componente fundamental o en alguna de las armónicas de la frecuencia. De esta forma, el pulso de la corriente de la placa es filtrado por el circuito resonante de la placa para proveer una salida muy cercana a una sinusoide, a una señal sinusoidal. Cuando el amplificador es usado como multiplicador de frecuencia, el circuito de placa deberá resonar a alguna de las armónicas de la tensión de excitación. La potencia de salida normalmente se reduce considerablemente, siendo la eficiencia del orden del 40 al 50% respectivamente, cuando se utiliza como dobladores, y del 15 al 20 como triplicadores. Otra cosa que hay que recalcar es que el amplificador C, a diferencia del amplificador clase A o el clase B, no es un amplificador lineal y la salida es nula hasta que la amplitud de la tensión supere el voltaje base de los 0.7. Este amplificador solo puede usarse para señales FM y PM, porque emplea señales de amplitud constante o para señales digitales y de banda ancha. De todas maneras, por este lado les voy a dejar un ejemplo de más o menos cómo es un circuito de un amplificador clase C. Gracias.